Buenos días, yo soy Lina Marcela Rojas, estudiante de tercer semestre en la licenciatura de Literatura y Lengua Castellana. A continuación, junto con mi compañero Luis Fernando Rosso, vamos a presentarles nuestra investigación acerca de la disartria. El lenguaje es una conducta comunicativa esencial en el ser humano. Aparece en los niños cuando tienen la necesidad, el deseo o la capacidad de expresar sus ideas o sus emociones. A su vez, el habla es una habilidad compleja, se diría que de las más complejas que tiene el hombre. Cuando los órganos del sistema articulatorio presentan una lesión o una malformación, se puede apreciar una alteración en la producción de los fonemas, o cuando se ve comprometido el sistema nervioso, en este caso mengua la capacidad articulatoria del hablante. Para conseguir una adecuada articulación de los fonemas es necesario que el órgano activo se desplace hacia el pasivo correspondiente, creando así un espacio por el cual pueda pasar el aire. Los músculos implicados en el habla deben estar en óptimas condiciones. También es importante poseer una buena estructura en los órganos bucofonatorios y en la cavidad oral, también como en sus funciones, que en este caso sería respiración, succión, masticación, deglución y fonación. En la disartria se reúne un considerable grupo de cuadros clínicos, como la parálisis cerebral infantil, tumores cerebrales, meningoencefalitis y traumatismos cráneoencefálicos, en los cuales se alteran funciones básicas relacionadas con el habla. Y no se trata de trastornos primarios del lenguaje, sino de desórdenes secundarios, a lesiones en el sistema nervioso central o periférico, que pueden darse por diversas causas que generan alteraciones motoras en el habla de intensidad variable según el tipo y gravedad de la disartria. Etimológicamente, la palabra disartria deriva del griego dis, que es igual a defecto, y artron, que es igual a articulación, significando un defecto o dificultad en la articulación de las palabras. Derley, Aronson y Brown en 1969 la definen como un nombre colectivo para un grupo de trastornos del habla, resultantes de alteraciones en el control muscular sobre el mecanismo del habla, debido a daños en el sistema nervioso central o periférico, que genera problema en la comunicación oral por parálisis, debilidad o incoordinación en la musculatura del habla. Los síntomas característicos de este trastorno del habla son los siguientes. El primero sería un trastorno de motricidad general, el cual presenta imprecisión y torpeza en los movimientos psicomotrices, lo cual también dificulta la realización de tareas manuales y corporales, tales como escribir, caminar y en este caso pintar, entre otras. Adicional a esto también hay un segundo trastorno, que es el trastorno social y comunicativo, el cual presenta inconvenientes en el desarrollo de la personalidad del niño y la adquisición de elementos fundamentales en el lenguaje. Un tercer trastorno sería el trastorno de pronunciación, en el cual se hace o presenta directamente lo que es la supresión, reemplazar o distorsionar ciertos sonidos del habla. Otro trastorno sería el trastorno de motricidad articulatoria, el cual se da por movimientos superficiales e insuficientes, débiles y poco fluidos del órgano implicado directamente en la producción del sonido. Otros síntomas son el trastorno respiratorio, en el cual se presenta generalmente una respiración superior o incluso clavicular, y aquí pues el tiempo de inspiración es más corto. El trastorno de la voz es nasal y poco modulada. Esto se debe a las afectaciones en las cuerdas vocales. También se pueden ver alteraciones en la respiración.
El trastorno de la entonación. Aquí se presentan frecuentes pausas inapropiadas que son la consecuencia de un lenguaje monótono y poco expresivo. Es importante diferenciar entre la disartria y la apraxia verbal. Aunque ambas sean desórdenes motores del lenguaje, en la disartria existe una afectación del control neural de los músculos del habla, parálisis o debilitamiento de los mismos. En la apraxia existe una afectación del planeamiento de los movimientos motores implicados en la producción del habla. Aquí no hay parálisis o debilitamiento de los músculos del habla. El desorden más extremo y grave de la disartria se denomina anartria, en cuyo caso los sujetos están imposibilitados para articular correctamente las palabras por una insuficiencia neuromuscular. Las estructuras nerviosas que pueden verse afectadas y ser responsables de las dificultades en la articulación de fonemas y palabras son las siguientes. El nervio vago. Este es responsable de la movilidad del paladar, la faringe y la laringe, cuya afectación o parálisis produce disfonía flácida, voz baja y ronca y cierta hipernasalidad. También está el nervio hipogloso. Este es el órgano regulador del movimiento cuya afectación se traducirá en una imprecisión articulatoria. Otro de los nervios que puede verse afectado es el nervio facial. La afectación de este puede disminuir o anular la movilidad facial, produciendo distorsiones en la articulación de las consonantes bilabiales y labiodentales. O también se puede ver afectado el nervio frénico, cuya alteración reduce la capacidad de exhalar aire durante la respiración, produciendo una respiración rápida y superficial que afecta a la articulación fonemática. El trastorno neurológico es la base de la disartria, la cual se acompaña generalmente con dificultades en la calidad de la voz, como disfonías neurológicas, además de la descoordinación de movimientos bucofaringeos, en los cuales se puede incluir la masticación y la deglución. También se puede notar la incoordinación fonorrespiratoria. Las patologías descritas a continuación no interfieren en el proceso de codificación del mensaje, sino al momento que el mismo debe ser emitido, interfiriendo en gran medida en la ejecución motriz para exteriorizarlo. Las disartrias, como lo habíamos hablado anteriormente, son típicas en cuadros de parálisis cerebral, aunque también se encuentran incluidos desórdenes articulatorios que podrían derivar de enfermedades en los nervios o músculos de la lengua, faringe, laringe, labios o paladar. En este momento, y según la clasificación de la Clínica Mayo, las disartrias se dividen en el primer tipo es la disartria flácida. Consiste en una lesión localizada en el nervio motriz inferior. Sus principales síntomas son la voz ronca o con baja intensidad. También la respiración jadeante, con un sonido en el momento de la inspiración, y una hipernasalidad, en la cual el músculo elevador del paladar tiene una parálisis, al igual que los músculos constrictores de la faringe. Gamboa nos dice que todo esto se debe a una alteración en el tronco del cerebro y en el bulbo. Y pues que de aquí se presenta una disfunción en las neuronas motoras, que a su vez causan una parálisis en los nervios de la laringe, tanto los superiores como los recurrentes, que esto a su vez de una forma debilita o hace que las cuerdas bucales tengan una flacidez, de aquí el nombre. El segundo tipo es la disartria espástica. En esta, la lesión se encuentra localizada en el nervio motriz superior. Consigue un aumento en el tono de los músculos laringeos, los cuales a su vez producen un estrechamiento en la apertura laringea. Todo esto causa una retención en el flujo del aire, lo cual podemos evidenciar en el momento de la articulación consonántica, dado que es poco precisa.
Otra forma de identificar este tipo de disartria es notar la excesiva nasalización de las emisiones orales, que son frecuentemente cortas. A su vez, como ver el tono de voz, dado que es un poco ronco. Y también se pueden ver las interrupciones tonales o de respiración. Y especialmente en los niños que sufren de este trastorno, físicamente se puede ver que en su marcha juntan las rodillas y caminan en puntas de pies, a lo que se le denomina marcha en forma de tijera. El tercer tipo es la disartria atáxica. En esta la lesión se encuentra en el cerebelo, alterando así la velocidad de los movimientos de la lengua y la mandíbula. A su vez, esto afecta la celeridad en los movimientos de las estructuras laríngeas. Los síntomas más recurrentes son los movimientos imprecisos y lentos, también la incoordinación, el tono de voz monótono y la poca definición consonántica y la distorsión vocálica. En este tipo de disartria se presenta la pérdida en la coordinación de las acciones musculares, y todo esto se puede observar en el momento de la fonación, articulación y prosodia de la entonación. Ahora vamos a hablar de la disartria por lesiones en el sistema extrapiramidal. Primero debemos definir cuál es el sistema extrapiramidal. Este, junto con el diencéfalo y el tálamo óptico, son los encargados de regular el tono muscular para adecuar los gestos faciales. Bueno, debido a las lesiones en el sistema extrapiramidal, podemos también establecer dos tipos de disartria. Una sería la hipocinética, la cual se caracteriza por movimientos lentos y rigidez excesiva, lo que hace al habla, pues en este caso, en primera medida imprecisa en la acentuación, lenta, con pausas frecuentes e imprecisas, voz ronca y débil, y una inconveniente como tal en la acentuación prosódica, ya directamente porque reduce la acentuación en la misma. Vamos a hablar de la disartria hipercinética, la cual se caracteriza por movimientos anormales e involuntarios estando en reposo. Adicional a esto se puede evidenciar una distorsión en la articulación de las vocales, cambios prosódicos bastante marcados y repentinos, voz ronca y áspera, y pues es importante aclarar que se evidencia una mayor dificultad en esta disartria en aspectos como la respiración, la fonación, la resonancia, la prosodia y la articulación. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar de las disartrias mixtas, que como su nombre lo indica es cuando se presentan dos o más alteraciones de las anteriormente mencionadas. Cabe resaltar que a sus correos va a llegar una tabla con la especificación de síntomas y demás de cada una de las disartrias anteriormente mencionadas. Vamos a hablar de la evaluación de las disartrias. Las disfonias neurológicas son comunes en las disartrias y desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico diferencial, por lo que es esencial que tanto en la evaluación como en la intervención se tenga en cuenta todo el mecanismo del habla: respiración, fonación, resonancia, prosodia y articulación. La insuficiente inervación de los órganos articulatorios genera alteraciones en la pronunciación, así como una deficiente coordinación de movimientos musculares en laringe, boca y aparato respiratorio, lo que provoca una vocalización confusa y desórdenes en la articulación de los sonidos de la lengua, resultante de daños o lesiones de los mecanismos neurológicos encargados de enviar información a los músculos de los órganos fonoarticuladores. En la evaluación clínica de las disartrias se consideran los siguientes aspectos: valoración del habla y la voz, de la motricidad laríngea, de la motricidad oral y sus principales funciones: succión, masticación y deglución, de la motricidad facial, la mímica y de la coordinación fonorrespiratoria. Es necesario hacer una evaluación individual de cada niño que incluya los aspectos psicológicos, sociales, físicos, del habla y de la voz para diseñar una intervención ajustada a sus necesidades y posibilidades. La intervención en las disartrias.
El tratamiento de las disartrias reclama una actuación sobre la globalidad del niño, que contemple tanto las posturas y movimientos corporales que facilitan las emisiones verbales a través de la inhibición de los reflejos que obstaculizan el desarrollo de movimientos funcionales y del control de los músculos de las extremidades del tronco y de la cabeza, como los aspectos relacionados con fonorrespiración, relajación de motricidad bucofacial y la ejecución de funciones orofaciales, como la succión, la masticación, la deglución y el control del babeo. No se trata, por tanto, de una acción restrictiva, sino de una actuación global e interdisciplinar. Mell propone en 2007 que la intervención de las disartrias debe iniciar considerando el ámbito no lingüístico del problema, es decir, la motricidad oral y facial y las funciones deglutatorias y respiratorias, con el fin de fortalecer las cualidades musculares, para luego pensar en la intervención fonética. Siendo así que los ingredientes básicos de un programa de intervención son el equilibrio general y el control postural, el desarrollo de la motricidad bucofacial, el incremento de la capacidad respiratoria, la reeducación de la fonoarticulación y aspectos prosódicos del lenguaje. Hola, buenos días, José Luis. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal tú el viaje en ambulancia? Bien, Bien. había un poco de tráfico, pero nada más. Hoy puntual, sin problemas. Cuando una persona sufre una lesión cerebral, los órganos que empleamos para hablar pueden presentar alteraciones en el tono, en la fuerza y en la velocidad de los movimientos, provocando dificultades en la respiración, en la fonación, en la articulación, en la entonación o en la adecuada coordinación de estos procesos. A esto lo denominamos disartria y puede suponer un problema importante para entender a la persona. Para un observador externo pueden resultar aparentes la falta de control de la saliva, la asimetría facial, los cambios en la voz, incluso las dificultades para masticar y tragar. Adelante, ¿te puedes sentar? La disartria debe de ser abordada desde distintas perspectivas. El paciente, la familia y el logopeda deben de implicarse de forma activa para lograr un mismo objetivo: conseguir una comunicación lo más funcional posible. Veamos algunas técnicas que podemos explicar al paciente y a la familia. Cuando vemos que el tono muscular queda reducido, lo aumentaremos con técnicas de masaje, con frío, realizando el movimiento de las fibras musculares y con cierta presión. Por el contrario, cuando el tono muscular está aumentado, lo reduciremos con técnicas de calor. El cepillo eléctrico nos ayuda a estimular la zona orofacial, nos ayuda a proporcionar mayor sensibilidad. Además, nos ayuda a mantener una adecuada higiene dental. Ahora hacemos en las encías y en la lengua. Saca la lengua. Es importante trabajar la sensibilidad de la lengua, cepillando de arriba abajo con cierta presión. También podemos utilizar el cepillo eléctrico por el otro lado, que nos proporciona vibración, para estimular los labios por fuera, siempre con presión, incluso la cara, mejillas. Ante la falta de precisión de los movimientos, del tono y de la fuerza, realizamos ejercicios de gimnasia bucal denominados praxias.
Es importante realizar delante del espejo, José, vamos a hacer ejercicios de lengua arriba y abajo, 3 veces, a los lados, muy bien, relamemos el labio de arriba, despacio, tiene que ser movimientos precisos, abajo, círculos completos, muy bien, y después de la lengua, los labios, hacemos labios hacia afuera, fruncimos, sonreímos, despacio, sin tensar, sacamos hacia afuera, sonreímos, vale, hacemos pedorretas, fuerte, y si no nos ayudamos con el dedo, vale, otra vez, inflamos mejillas, comprobamos la presión si es igual en las dos, muy bien, vale, abrimos y cerramos, vale, despacio y sin tensar. Esto conviene hacerlo todos los días durante 5 minutos y siempre en un mismo tiempo, que puede ser a la hora de lavarse los dientes o al final del día. Una vez que la zona oral está preparada, es preciso realizar otro tipo de ejercicios, los ejercicios de respiración y de coordinación fonorrespiratoria. Cuando hablamos necesitamos tener aire tanto para inspirar como para expirar. Entonces trabajamos la respiración cogiendo aire por la nariz, la llevamos al diafragma y la expulsamos por la boca. Muy bien, y yo le hago presión con la mano para guiarle. Cogemos aire sin subir al tórax, soplamos, cogemos aire, muy bien, esperamos y soltamos. Perfecto, estos son ejercicios de respiración. Ahora queremos que la respiración vaya en conjunto con la voz. Hay que coordinar la voz y la respiración. Para ello cogemos aire y hacemos una A. Esto lo hacemos para que no haya tensión, que el aire no salga del cuello, que salga del diafragma. Cogemos aire, otro ejercicio es el mismo, pero diciendo los números, del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ponte tú la mano para guiarte. Repetimos del 1 al 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos son algunos de los ejercicios que podemos realizar. Además de estos ejercicios, existen unas pautas generales para que se le pueda entender mejor. Hay que exigirle, tanto él se tiene que acordar como vosotros, de recordarle que tiene que articular palabra por palabra o incluso sílaba por sílaba. José, sí. Esto lo hemos practicado y hay que aplicarlo en el día a día, pero conviene que se lo recordemos. Coger aire por la nariz a la hora de hablar sin forzar. Sí. Cuando veamos que nos quedamos sin aire, volvemos a coger y controlar la modulación de la intensidad. No podemos hablar ni muy alto ni muy bajo. Intentar que sea una intensidad intermedia. Sí. ¿Vale?